Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Estoy muy gozosa de poder estar con ustedes nuevamente y traer una palabra que sea de bendición para sus vidas. Quiero orar antes de empezar a compartir este mensaje que ha tocado mucho mi corazón. Amado Dios, Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Yo te pido que este mensaje, Señor, toque corazones, Señor, toque mente, Padre. Oh Dios mío, llegue a aquellos que necesitan escucharlo y que tú hagas la obra perfecta, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Oramos por cada pastor que está pasando por momentos difíciles, Señor, tanto emocional como espiritual y financiero, Señor. Que tu Padre siga, Señor, siendo nuestro Dios y siga ayudándonos en todas nuestras necesidades, que nos fortalezca y que nos levantes y que avive tu obra en medio de los tiempos, Señor. No permita, Padre, que las circunstancias, las aflicciones, los problemas, Señor, maten nuestra fe, Señor, y nos lleven a dejarlo todo tirado, Padre. Asimismo te pido por aquellos que son ovejas, Señor, que tú les ayude a amar a sus pastores, a honrar a aquel que ha sido de bendición para ellos, a levantar los brazos, Señor, y a ser fiel en todo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Buenas tardes o noche, donde quiera que usted se encuentre, mis hermanos. Quiero compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el título de esta reflexión o de este mensaje es ¿por qué los pastores no aguantan más? ¿Por qué los pastores no aguantan más? Muchos son los comentarios que hemos visto por las redes sociales desde que ocurrió la muerte por suicidio del pastor Julio César da Silva, expresidente de las Asambleas de Dios en Brasil, quien se suicidó en diciembre del año pasado. Esto ha despertado mucho el interés de los cristianos y ha arrojado luz a lo que verdaderamente experimentan los pastores. El pastor dejó una nota muy interesante, la cual quisiera leerla para que ustedes puedan escuchar lo que este hombre escribió antes de quitarse la vida. El pastor Silva escribió: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergue a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber, dirán, y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospone. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayudas al necesitado, porque no estuviste para sus cumpleaños, etc. La gente siempre se olvida de todo lo que haces por ellos. Se enojan contigo, tomarán su familia y se irán de tu iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele, hace daño. Vives en soledad y en depresión constantemente. La gente no se interesa por su pastor, ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que administras mal el dinero. Si tienes conflicto en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente, dirán que es tu culpa. Si tus hijos se desvían, dirán que tus hijos son demonios o qué clase de padre eres. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Fueron las palabras del pastor Julio César da Silva antes de quitarse la vida frente a tal cruel dolor que padecía. Wow, impactante, ¿no? Pero recientemente otro ministro se ha quitado la vida, algo que verdaderamente es muy doloroso, pero revela la cruda realidad del cuerpo pastoral. Una iglesia de California está de duelo. El pastor de 30 años, Andrew Stocklane, murió el sábado después de atentar contra su vida. Anoche, el amor de mi vida, el padre de mis hijos y el pastor de nuestra increíble iglesia
tomó su último aliento y se fue a estar con Jesús. Fue lo que escribió en Instagram la esposa del pastor Stocklane. Ella dijo que el pastor sufría de depresión y ansiedad. Impactante también. Y desde luego, mis hermanos, que no faltaban los comentarios en los medios, especialmente en Facebook, de cristianos que lo saben todo, mas no conocen nada. Es verdaderamente doloroso y muy vergonzoso que aquellos que levantamos al caído no tengamos a nadie para levantarnos a nosotros en nuestros momentos de debilidad. Por eso es muy importante la unidad pastoral, cosa que es muy difícil y casi imposible, porque cada pastor hoy en día busca su propia gloria y su propio reino. Y yo digo que cuán liviana fuera la carga si los pastores nos uniéramos, como Jesús dijo en Juan 17, que seamos uno como el Padre y yo somos uno. Qué diferente fuera si cuando un pastor está pasando por dificultades pudiese llamar a otro pastor para que lo apoyara en oración y con consejos sabios. Pero nos falta mucha humildad aún. Quizás muchos piensan que si hacen eso, le van a ver como si no fueran espirituales o como si fueran débiles en la fe. Quizás por estas razones no buscamos ayuda cuando la necesitamos. No importa cuál sea tu llamado en esta vida, llegarán momentos donde ni tu espiritualidad ni tu llamado te ayudarán a vencer los ataques que te tocan enfrentar. Y es ahí cuando necesitamos que alguien nos levante la mano. Ahí es cuando necesitamos a alguien que haya vivido lo mismo para que pueda levantarnos las manos a nosotros. Amén. Y es difícil porque hoy en día nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo. Y cuando estamos pasando por esta dificultad necesitamos que alguien nos ayude, que nos levante la mano, porque hay momentos donde ya no puedes ni siquiera orar a causa del sufrimiento. No dejemos que nuestra dignidad nos lleve al extremo. Busquemos ayuda y si tenemos que bajarnos del altar por un tiempo, hagámoslo. Pensemos en nosotros y en nuestra familia, no solo en la iglesia, porque al final siempre habrá alguien que hablará mal, no importa qué tan bueno tú seas. El pastorado es uno de los llamados más difíciles, ya que experimentas dolor, crítica, menosprecio, murmuración, calumnia y rechazo. Y quiero decirte que estas son las marcas del llamado. Si no las experimentas, no has sido llamado por Dios, te llamaste tú mismo. Así que si Dios te llamó, esto te va a suceder. Quiero que estés preparado. Dentro de los 5 ministerios, el pastor es el último que se le reconoce su labor. Todos los demás son premiados y halagados por el pueblo. Hoy en día se les reconoce más a cualquier evangelista y a los profeticas que andan por ahí que a un pastor que ha sufrido tanto para levantar una obra. Tristemente es así. Cuando Dios me llamó a servirle en el ministerio, nunca pensé que tendría que sufrir tanto. Me casé con un pastor que ya tenía experiencia y pensé, no puede ser tan difícil. Pero me desperté viendo la cruda o viviendo la cruda realidad. Esa realidad que te causa dolor, desánimo y hasta depresión en algunas ocasiones. Tuve que vivir mi propio proceso y aún lo estoy viviendo. Lo primero que experimenté fue el ataque a las finanzas. Llegué al pastorado estable financieramente, para luego encontrarme financieramente casi en la ruina. Luego llegaron los procesos del maltrato, rechazo del mismo cuerpo pastoral de aquellos que se creen más espiritual y que creen que solo a ellos Dios lo ha llamado. He experimentado crítica, falso testimonio, mentiras, celos, envidia y un sinnúmero de ataques por parte de aquellos que había ayudado espiritualmente.
los cuales le di mi tiempo, mi afecto incondicional y hasta mi confianza. Ellos fueron los que un día me pusieron en un pedestal y luego me tiraron las piedras. Y siempre me trae a la memoria lo que vivió Jesús. Un día le decían Hosana al rey y al otro día le decían crucifíquenlo. Y así es la gente hoy en día. Hoy te ponen en el trono, pero mañana son los primeros en tomar la piedra para apedrearte. Lo cual me ha llevado a muchas veces pensar y analizar y decir, ¿vale la pena sufrir así por personas que no te agradecen nada? Pero es ahí cuando recuerdo que mi recompensa no viene de los hombres, sino de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mi galardón me lo va a dar el Señor, no el hombre. Es mejor que el hombre me desprecie, pero ser conocida por Dios. Pero el hecho que sepamos que Dios nos recompensa o que Dios nos va a dar nuestra recompensa no quita que como seres humanos seamos lastimados y hasta en muchas ocasiones quedemos marcados por el dolor que nos causan aquellos que ayudamos. No somos súper espirituales como quizás muchos aparentan ser y tampoco estamos exentos del dolor. Es triste, es muy triste lo que la iglesia de Dios está viviendo hoy en día. Hay tanta hipocresía de ambas partes, de las ovejas y hasta de los mismos pastores, o sea, ministros con siervo. Muchos te sonríen en tu cara, pero no se le tienta el corazón para llevarte las ovejas que tú con tanto esfuerzo te has ganado para el Señor. Otros le bendice y cuando tú estás mal te dan la espalda y te critican y hasta ponen en tela de juicio tu llamado. Las ovejas, esos son simplemente ovejas, no son hijos, porque los hijos no se van nunca de la casa del Padre. Y la mayoría son cabras, por eso andan brincando de lugar en lugar. Les das tu amor, tu tiempo, hasta de niñera, de chofer, muchas veces les sirve. Te esmera para orar por ellos, te trasnocha orando por ellos. Y el día que le confronta con su pecado o les corriges o no estás de acuerdo con lo que están haciendo, empiezan a hablar mal de ti, empiezan a enojarse contigo, empiezan a darte la espalda y empiezan a buscar a dónde se van a ir. Triste, pero es la realidad, es una cruel realidad. Amén. Por la cual tenemos que estar preparados, porque si no lo estamos, esto va a matarnos espiritualmente. Las ovejas usan tus defectos en contra tuya. Y te doy un consejo, no te familiarices mucho con tus ovejas, con el redil que Dios te ha puesto a cuidar, porque tus defectos lo están mirando y el día que se enojen en contra tuya, también lo van a usar. No valoran que quieras el bien para ellos y tampoco le importa irse a otra iglesia y dejarte el asiento vacío. Salen hablando mal de ti cuando se van a otra iglesia, tratan de enlodar tu testimonio, te maldicen, desean que Dios te juzgue y quieren verte fuera del pastorado. No recuerdan nada de lo que hiciste por ellos ni cómo Dios te usó para levantarles del hoyo donde se encontraba. Se le olvida que fuiste tú quien le diste la mano, quien los sacaste de la crisis emocional donde estuvieron, que Dios te usó a ti para hacer ese medio. Se le olvida cuántas veces le echaste fuera a los demonios, cuántas veces le ministraste sanidad del alma, cuántas veces se levantaste de las manos. Y cuando Satanás les ministra sus corazones o empiezan a escuchar voces extrañas, se van y te dejan con el corazón roto. Y uno aprende a amar a las personas. A las mujeres la vemos como hijas, pero qué dolor te causan cuando se van, cuando se enojan contigo, porque le dices la verdad y se van a otra iglesia. Está preparado porque eso te va a suceder.
Yo no sé cuál era la situación de estos dos pastores, pero sí lo entiendo, no lo justifico. Lo que hicieron no está bien y lo sabemos, pero solo Dios sabe lo que ellos sintieron para llegar a ese límite. Y por eso nosotros debemos de callarnos y no hablar tanto, sino orar. Porque es muy fácil hablar de algo que no se vive, pero cuál diferente es cuando tú estás pasando por esa situación. Amén. Le pido a Dios que nos dé la fuerza para seguir, que a pesar de lo que veamos en el cuerpo de Cristo, de lo que suframos en el pastorado, que no lleguemos a ese punto de quitarnos la vida, pues en vano hemos laborado si al final decidimos tomar esa decisión. Cuidado, pueblo de Dios, a veces nos volvemos tan duros de corazón y tan espiritual que perdemos la capacidad de ponernos en el lugar de los demás. La Biblia habla de que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y de eso no hay duda. Solo hay que ver los comentarios en las redes sociales de cristianos. Y uno se da cuenta que el pueblo de Cristo no tiene amor en su corazón. De que el pueblo de Cristo está envenenado. Cuidado. Porque hoy le toca a otro, pero mañana te tocará a ti. Quiero comentar sobre la muerte de estos pastores. Nosotros, los llamados a servir a Dios y a su pueblo, no lo hacemos esperando compensación del hombre, sino de Dios, quien a su debido tiempo aprobará o desaprobará de lo que hemos hecho en su nombre, porque muchos están haciendo en el nombre del Señor, pero al final Dios va a decir a quién Él mandó, a quién Él llamó y quién se puso. Dios va a decir de cuál obra Él aprueba y de cuál desaprueba. Pero no se puede negar que hay cosas que nos marcan y nos duelen mucho. Y si no las sanamos, podemos hundirnos en el dolor y en la depresión. ¿Cómo es posible que los pastores estén pasando por la depresión? Pues desafortunadamente sí es posible. Y es por el mismo dolor y los mismos latigazos que sufrimos con los de adentro y con lo mismo con siervos nuestros. No es fácil hacer el bien y recibir el mal. Abrir hasta la puerta de tu casa y después escuchar que las mismas personas que le hiciste el bien hoy hablan mal de ti y hablan mentiras de ti y hasta te acusan de cosas que nunca hiciste. No es fácil invertir tiempo en personas que mañana actúan como si nunca te conocieron. Eso duele. Cuando le diste tiempo y hoy actúan como que nunca te conocieron. Yo lo digo porque lo he vivido. He vivido la traición en el ministerio y el dolor de haber restaurado a gente que hoy hablan mal de mí y están queriendo dañar mi testimonio con mentira. Entonces siempre digo el dicho que mi madre dice: cara vemos y corazones no conocemos. Ser pastor, pastora, no te hace inmune al dolor. No te hace inmune a la traición, al rechazo, al menosprecio de la gente. Todavía eres humano. La gente piensa que porque uno es pastor, uno no siente. Que porque uno es líder o cualquiera que sea tu puesto o tu cargo en el cuerpo de Cristo, uno está supuesto a tener el corazón blindado en contra de los dardos, del dolor, del maltrato, de la humillación. No. Somos humanos y tenemos un corazón. La gente piensa que no. La gente te traiciona, habla mal de ti, calumnia en contra tuya y piensan que eso a ti no te duele. Es un proceso nuevo que tienes que iniciar cada vez que te lastiman para sanar y seguir adelante. A uno no les rebotan las flechas y los dardos de fuego. Eso es mentira, no te rebotan, ellas llegan. El asunto está, ¿qué vas a hacer con ese dardo que hayas recibido tu corazón? Amén. Así que la salida que tomaron estos ministros no fue la mejor, pero era obvio que estaban bien cansados y dolidos y que habían sufrido bastante en el ministerio.
Todos tenemos un corazón y si Cristo está en él debemos ser sensibles al dolor ajeno y ponernos en el lugar de los demás. ¿Qué haría Jesús? Pensemos en eso y oremos por los pastores para que Dios le dé fuerza para soportar un pueblo que muchas veces es ingrato, que no valora lo que se hace por ellos. Que Dios nos ayude a ser leal y amar a aquellos que nos bendicen espiritualmente. Oremos por la familia de aquellos pastores que se quitaron la vida. Si eres oveja, llama a tu pastor. Llama a tu pastor y de vez en cuando ve y visítale y pregúntale, ¿qué necesita, pastor? Sabe, pastor, te amo, aprecio todo lo que tú has hecho por mí. Eres importante para mí. Pregúntale cómo está de su salud. Preocúpate por sus cosas. Sea como sea, los pastores estamos para cuidar de las ovejas y daremos cuenta a Dios por ellas. Apreciemos el trabajo y el esfuerzo de los pastores. Espero que esta palabra te sirva y te ayude a valorar a tu pastor o tu pastoras. Bendiciones. Será hasta la próxima.